vamos a hablar en este segundo taller de redes sociales, otro de esos campos en los que la ultraderecha está siendo exitosa, está teniendo éxito, y pues vamos a charlar sobre formas de intervención en este campo. Lo primero que vamos a hacer va a ser una breve intervención de 5 minutos de Alba Capilla, desde Valencia, que nos va a hablar de una campaña concreta que se está haciendo en este momento, muy original, basada en una campaña estadounidense similar, que se llama No financies el odio. Ella nos va a contar qué están haciendo, cómo lo están haciendo y de qué va esta campaña. Me imagino. Nada, en primer lugar, muchas gracias por contar con nosotras. La verdad que es un placer siempre. Esta campaña, bueno, somos la Asociación País Valencià y lo que lanzamos, bueno, buenos días, lo que lanzamos, bueno, fue una campaña que se llama No financies el odio, que está basada en estrategias de desmonetización de espacios que consideramos que promueven el discurso de odio. Forma parte de una de las líneas de la asociación, que es básicamente también promover un antifascismo, lo hemos llamado, bueno, antifascismo de espectro amplio, no solo nosotros, lo llaman también otras personas así, que es la idea de luchar contra el fascismo no solo a través de la violencia, sino también a través de otras estrategias que además son fáciles para todo el mundo. Sabemos que la ultraderecha copia estrategias de los movimientos sociales y las pervierte, y de la misma forma, me imagino que si habéis intervenido alguna vez, habéis entrado en Twitter o este tipo de cosas, sabéis que también se copian entre ellos mismos. Es decir, el discurso, por ejemplo, anti-woke, contra la cultura de la cancelación que existe en Twitter, no es solo de la esfera hispanohablante. Está también en Brasil, en Hungría, en Estados Unidos, y de hecho en estos países, por ejemplo, van un poco más avanzados y podemos adelantarnos a las estrategias que va a realizar la ultraderecha a nivel discursivo si nos dedicamos a analizar qué se ha hecho antes en estos países. Lo podemos ver también contra el movimiento contra o sea, el movimiento contra el derecho al aborto, o incluso por portar armas, que cuando Trump en Estados Unidos, bueno, pues tuvieron un poco un alza, aquí Vox concretamente también intentó meterlo en el debate de la agenda pública. Entonces, lo que pensamos es, si a ellos les funcionan estas estrategias, que es básicamente copiarse entre ellos y utilizar todas las mismas, vamos a ver en estos países que igual han tenido a nivel discursivo o en redes sociales un avance más temprano, vamos a ver qué estrategias se han utilizado para luchar contra estos discursos de odio en Internet y cuáles han funcionado. Y una de ellas es la desmonetización de los creadores de contenido o sí, de los espacios que crean discurso que consideramos discurso de odio. La desmonetización es una estrategia que consiste básicamente en pedir a las empresas que se anuncian en estos espacios que se retiren y por lo tanto que dejen de financiar discursos de odio. Por eso lanzamos esta campaña que se llama No financies el odio, también, bueno, en valenciano No finances l'odi, y básicamente consiste en contactar con empresas que se anuncian en páginas web que promueven discursos que consideramos pues racista, antifeminista, LGTBIQ plus fóbico, también en general, sobre todo muy xenófobo también hemos encontrado, incluso movimientos conspiranoicos, antivacunas, y contactar con estas empresas que se anuncian al lado de estos titulares, y pedirles que por favor se retiren con toda la educación del mundo, porque a través de esta publicidad están financiando a estos medios que al final lo que consiguen es desplazar el discurso, digamos, la agenda pública hacia discursos cada vez más extremistas o sobre todo más discursos de odio, ¿no? Lo que llamamos la ventana de Overton, que es la idea de que cuando debatimos de ciertos, digamos que hay una ventana que de lo que es el espacio aceptable de debate. Si ese espacio se va moviendo cada vez más hacia la derecha, a nosotros nos obliga a debatir continuamente la agenda política de la extrema derecha y, por lo tanto, no hablar de nuestra agenda política. En este sentido, las empresas, la verdad, que han funcionado, vamos, es una campaña que ya funcionó en Estados Unidos a través de Sleeping Giants, que la inició, y luego hay otras, bueno, en Gran Bretaña tenéis Stop Funding Hate, y luego, sobre todo, estamos muy en contacto con Check My Ads, que es una campaña que ha lanzado Nandini Jami y Claire Atkins, que, bueno, Nandini Jami cofundó Sleeping Giants, para pedir la desmonetización de Fox News.
Entonces, estas campañas al final de lo que se tratan es de contactar con empresas, tanto empresas particulares como especialmente empresas de publicidad online, para pedirles que de la misma forma que no se anuncian, por ejemplo, en páginas pornográficas o donde hay extrema violencia, nunca encontráis un anuncio de BMW en una página de este tipo, pues que se retiren, por favor, también de las páginas que promueven el discurso de odio. Y la verdad que la respuesta es buena. Es decir, empezamos con Mediterráneo Digital, que me imagino que conocéis, es una página, una web que hemos considerado de desinformación porque se dedica a promover fake news, en nuestra opinión por lo menos, y también, sobre todo, a hacer un target muy específico hacia un tipo de, bueno, criticar, por ejemplo, el movimiento, bueno, sobre todo el tema de la ocupación, también asociar violencia con inmigración, insultos directamente a personas LGTBIQ+. Entonces, sobre todo también con el movimiento trans, mucho discurso de este tipo. Y lo que hacemos es hacer una captura de pantalla a un titular que consideramos, por ejemplo, LGTBI fóbico, que tenga un anuncio de una empresa en concreto, contactar con esta empresa y preguntarles, ¿a ustedes le parece bien este titular? Si atenta contra los valores de su empresa, les pedimos que lo retiren. Y normalmente lo retiran porque al margen de lo que piensen las empresas, nosotros operamos bajo esta premisa y es cierta, a nadie le apetece anunciarse al lado de un titular que al final mancha tu imagen. Con esta estrategia, al final lo que conseguimos es acabar con las fuentes de financiación del odio. Y también creo que es interesante la idea de pasar de la ofensiva, o sea, de la defensiva a la ofensiva. En vez de estar debatiendo continuamente estos discursos que suelen lanzar, no entramos al debate sobre ellos, directamente los consideramos inadmisibles y por lo tanto pedimos que por favor estas empresas se retiren. En unos meses que llevamos de campaña, porque empezamos en marzo de este mismo año, creemos, porque esto al final no hay forma de saberlo a menos que la empresa no lo diga o no en sus cuentas anuales y estas cosas pues aparezcan, creemos que hemos retirado casi probablemente 2/3 de la publicidad de Mediterráneo Digital. Tenían 5 grandes anunciantes, se han retirado 3 y estamos intentando contactar con los otros 2 para que se retiren. Y en este sentido os animo a todos a que participéis en estas campañas o que os pongáis en contacto también con campañas que se realizan en otras partes, no solo en España, sino también en Francia y en Gran Bretaña, para pedir que se desmoneticen estos espacios, porque realmente lo que conseguimos con esto es cortar sus fuentes de financiación y, por lo tanto, que no sea rentable hablar de este tipo de discursos y, al final, expulsarlos del espacio mainstream, ¿no? Cuando en redes sociales, por ejemplo, al final legitimamos este tipo de discursos, eh, bueno, pues lo que sucede es que resulta que para la población general esto es normal. Si decimos esto no es normal, y mira, si no es normal que ninguna empresa se quiere asociar a este tipo de contenidos, al final lo que hacemos es, sí que es verdad, dejarlos en un nicho muy concreto de Internet, pero que sea más difícil que la población en general legitime este tipo de discursos, que al final es el objetivo de la ultraderecha, ¿no? Que personas que podríamos considerar que estén en un espacio igual, pues centro, no político, se vayan desplazando cada vez más hacia la extrema derecha y eso es al final la batalla cultural que están librando. Entonces, nos parece una campaña, bueno, sobre todo el huir de estrategias violentas, ¿vale? Que al final también consideramos que deslegitimizan la lucha antifascista, aunque a veces son necesarias, sobre todo en el tema de la autodefensa, y también, sobre todo, atacar la monetización y también las plataformas, es decir, hay empresas, en Internet tú tienes derecho, porque existe libertad de expresión, a decir lo que quieras dentro de lo que marque la ley, pero no tienes derecho a financiarte con el dinero de todos, porque al final la publicidad es dinero que pagamos también las personas cuando entramos y vemos ese tipo de publicidad. Y la idea es hacer cada vez menos atractivo este tipo de discursos y que al final se quede en un espacio que solo con entrar en él, viendo el tipo de anunciantes que tengas, es decir, no es lo mismo que te anuncie una empresa de coches muy famosa que crece pelos, solo con el tipo de anuncios que tengan, y a ser posible que no tengan, porque sería mucho mejor, pero bueno, solo con el tipo de anuncios que tengan, ya esas páginas queden desprestigiadas y por lo tanto no accedan al público general. Entonces, podéis contactar a través del Twitter de la asociación, por ejemplo. Lo que animamos es a la gente a que entre en páginas que sepan que promueven discurso de odio o que consideren que promueven discurso de odio, hagan una captura de pantalla
etiqueten a la empresa en Twitter o le envíen un mail diciendo que por favor se retiren de este sitio porque consideran que no promueve unos valores democráticos o que no son valores acordes a los que promueven las empresas. Y la verdad, lo que comento, ha funcionado bastante bien. Creo que es una campaña fácil para todo el mundo. Es decir, basta con tener 5 minutos para enviar un tuit o enviar un correo y normalmente las empresas responden muy bien. Por eso comentaba el hecho de intentar también coordinarnos, ¿no? A nivel del movimiento, bueno, o las asociaciones Movimiento Antifascista Online, activistas antifascistas, y ver qué estrategias han funcionado previamente. Lo estamos viendo en Estados Unidos. Milo Yiannopoulos, por ejemplo, ya no existe. Alex Jones acaba de perder una demanda, ¿no?, millonaria que le va a arruinar. Steve Bannon ha perdido también muchísimo dinero con este tipo de campañas. Entonces, si a ellos les ha funcionado, la premisa es que a nosotros también. Y bueno, creo que eso es todo. No sé si tenéis alguna duda o algo que comentar sobre el tema. Y si no, nada, encantada. Muchas Ha sido gracias, Alba. un placer. Gracias. A vosotros. Pues nada, muchísimas gracias, Alba, muy interesante. Damos paso ya a Yago Moreno. Yago nos va a hablar del mundo de los memes, redes sociales, etcétera. Y nada, lo mismo que en el taller anterior, 20-25 minutos de intervención de Yago y después turno de intervenciones. ¿Se escucha? Sí. Bueno, ante todo, dar las gracias al equipo de organización y de logística de estos eventos, porque ya estamos acabando y es la gente que lo ha mantenido, y en general a Izquierda Unida por haber montado este espacio de pensamiento que hoy cada vez es menos inusual, que se gasten fuerzas y medios militantes en esto, y me parecía importante empezar por ahí. Voy a hacer simplemente una presentación en la cual voy a intentar hacer un recorrido sobre los debates fundamentales que nos encontramos desde las izquierdas en torno a el supuesto vigor de las extremas derechas en el espacio digital. Digo supuesto porque me parece tan interesante que pensemos sobre cómo subjetivamente vivimos ese momento, ¿no?, de experimentación digital de las extremas derechas, tanto como su vigor o su fuerza objetiva en sí misma, ¿no? Entonces, yo creo que vivimos un tiempo en el cual, cuando la represión se lleva a las calles, es muy fácil ver cómo la movilización se traslada a todos y cada uno de los espacios virtuales que podamos imaginar, ¿no? Desde nuevas plataformas a videojuegos o incluso el naciente metaverso, ¿no? Vivimos un tiempo en el cual agencias del Pentágono y todo tipo de organizaciones que lo circundan publican investigaciones en abierto sobre el potencial de los memes para intervenir, para influenciar en un contexto internacional, donde los soldados publican TikToks desde el campo de batalla o challenge desde los cuarteles. Vivimos en tiempos en los cuales las dictaduras reclutan a troles desde agencias paraestatales. Vivimos en tiempos en los cuales los caudillos de nuestros días, estoy pensando en Nayib Bukele, pero desgraciadamente no es el único, emulan las formas de comunicar, los códigos de expresarse de los youtubers, incluso su propia estética. Y también tiempos en los cuales el militarismo más exacerbado encuentra en algo quizás tan cotidiano y tan trivial como los videojuegos para móviles una forma de promover nuevas nostalgias imperiales, ¿no? Tiempos en los cuales, por ejemplo, estoy pensando ahora en el caso de Bolivia, se detiene a activistas, a militantes de base, a la acusación de ser guerrilleros digitales. ¿Cómo no nos va a desbordar o cómo no nos va a dejar perplejos un mundo en el que la relación con las redes sociales y su cruce con la política es a veces tan rocambolesco, ¿no? Por eso me interesaba, en este contexto en el cual las redes sociales cambian nuestras formas de hacer política o al menos las cortocircuitan, pensar esa ubicuidad que tienen, ¿no? Ese carácter inescapable que poco a poco van teniendo las tecnologías digitales en cualquier práctica de la militancia y el cambio político. Venía pensando una serie de ejemplos para que veamos la profundidad de este contexto en el cual surge una nueva derecha anfibia a lo digital.
Durante los últimos años, aunque nos pareciese impensable al principio, plataformas de mensajería como Telegram han conseguido transformar radicalmente nuestras praxis organizativas, ¿no? Hasta el punto de volverse quizás en el lugar más importante, aunque sea un lugar virtual, en el cual nos organizamos o nos comunicamos entre compañeros y compañeras. Y aplicaciones como Twitter, plataformas como Twitter, han llegado, si bien no a imponer los marcos, los términos en los cuales procedemos cualquier debate, influyen radicalmente en nuestra agenda cotidiana, ¿no? Y por lo tanto en la vida política de las organizaciones, hacia afuera y hacia adentro. O tiempos en los cuales surgen nuevas plataformas que no podíamos prever o que nadie creía prever hace solamente unos años, como puede ser TikTok, que a veces nos pillan un poquito con el paso a contrapié, al menos hasta que podamos hacer, ¿no?, como una especie de coreografía de la internacional y así nos sintamos un poquito ya más cómodos en nuestra cultura política clásica, ¿no? Y es normal, ¿no?, porque en este conjunto de nuevas experiencias que nos van pillando a contrapié, de repente aparecen figuras que nos dan casi arcadas, ¿no?, como la de los youtubers fachas, ¿no?, ahí con sus gárgolas de Funko Pop y sus luces LED, sus neveritas para sus pócimas de taurina. Toda esa nueva cultura digital muchas veces nos exaspera o nos produce sentimientos de abominación, ¿no?, o al menos de desborde. Y aquí es donde entra una nueva derecha que es anfibia, no solamente porque se esconde detrás, ¿no?, de avatares de la rana Pepe, sino porque digamos que es capaz de no solamente moverse por los territorios clásicos de la política, sino también meterse en esos mundos más cenagosos de las redes sociales, ¿no?, en un contexto en el cual veníamos de asumir, aunque fuese prejuiciosamente, que las izquierdas estaban preparadas para tener siempre una suerte de ventaja intuitiva hacia las formas y los modos de hacer política en la red, ¿no? Veníamos de una onda larga, podríamos decir, ¿no?, estirando el chicle de la experimentación ciberpolítica de los zapatistas hasta el Me Too, el movimiento Gezi, el Occupy, los indignados y las primaveras árabes, un momento en el cual se entendía que era la izquierda la que tenía que llevar esa delantera, ¿no? Y claro, yo me preguntaba, ¿no?, aunque reflexionamos muchas veces sobre esto, generalmente de forma ansiosa completamente y a veces con demasiados complejos sobre por qué la extrema derecha está siendo capaz durante los últimos años de innovar tanto en el terreno de lo digital y a veces de entender cambios culturales, nuevos códigos, de adaptarse a nuevas plataformas que a nosotros nos cuestan más o que creemos que nos cuestan más. Me interesa más ese sentimiento de desventaja más que la realidad, que creo que es más compleja, ¿no? Y si vamos examinando los casos uno a uno y sobre todo globalmente, ¿no?, cómo estas tecnologías las utilizan movimientos emancipadores por todo el mundo, veremos que esa desventaja no es tal, pero el sentimiento sí que es, y eso es lo que me interesaba comentar hoy aquí. Un primer factor que me parece que es ineludible a la hora de pensar esto, tiene que ver con el naufragio de nuestras expectativas para con las redes sociales y el mundo digital, ¿no? Y esto es muy importante porque siempre hablamos que las derechas avanzan sobre la derrota moral de las izquierdas. Y en este terreno digital ese factor como que se reproduce de una forma muy clara, ¿no? Porque para mí no podemos entender este nuevo vigor digital de las derechas si no pensamos en nuestras propias decepciones, ¿no?, en el fracaso de esa tecnoingenuidad, de ese ciberoptimismo que al principio del ciclo político que hoy estamos cerrando o que llevamos cerrando 4 años, era casi como lo natural, esperar de las redes sociales, por ejemplo, que nos trayese una democracia 2.0 o 3.0, ¿no?, repleta de horizontalidades productivas, ¿no? Se imaginaba que recuerdo, por ejemplo, en el surgimiento de Podemos, que al juntarse, ¿no?, en Vista Alegre empezaban a utilizar aplicaciones de participación instantánea y un montón de técnicas experimentales que miraban a las tecnologías digitales como algo que tecnosolucionistamente iba a resolver todos los problemas que tenía la izquierda clásica por arrastrar modelos organizativos viejos. Y sin embargo lo que nos hemos encontrado es una cosa un poquito más decepcionante que explica Paolo Gerbaudo, ¿no? Estas tecnologías que venían a horizontalizarlo todo han creado nuevos
permítanme la expresión, nuevos cesarismos digitales, que es lo que dice Paulo Gerbaudo, ¿no? O burocracias telegrámicas, ¿no? Se han trasladado al espacio digital viejos sufrimientos, envolviéndolos, ¿no?, en un aura aceleracionista que al final no acaba de resolver nuestros problemas, ¿no? Lo mismo pasaría un poco con la libertad de expresión, ¿no? Las redes sociales iban a ser esa maravilla que nos permitía circunvalar la censura del poder, enfrentarnos al cártel mediático. Era un altavoz que iba a amplificar cualquier mensaje de disidencia y equilibrar de una vez la balanza. Y luego, claro, nos encontramos con la desinformación masiva, con los bots, con los trolls, con la propaganda computarizada y microsegmentada, todas estas cosas. Y claro, la situación era mucho más diferente de lo cual pensábamos. Quizás un poco también a un nivel de militancia más básica, ¿no?, en la cual esperábamos que las redes sociales y en general las tecnologías de la comunicación desatasen libremente nuestra creatividad, y lo que nos encontramos es, pues no sé, la parodia del clickactivismo que muchas veces se hace real en nuestros entornos, una obsesión adictiva para con las redes sociales que muchas veces es más yerma de lo que nos gustaría, o arrastra impotencias para con la práctica militante que no sabemos solucionar, o nos arrastra a oposiciones pasivizantes, ¿no?, en las cuales seguimos a dirigentes políticos, los conocemos, tenemos acceso a sus ideas mucho más que antes, pero no acabamos de entender cuáles son los vínculos entre ese acceso instantáneo al discurso y al mensaje de cada una de las cosas que van pasando y la acción política que tiene que hacer el que escucha, ¿no?, es un escenario en el cual se convierte muchas veces en un mero seguidor, ¿no? Este desencanto para mí es lo que está a la base de esa sensación de desventaja hacia las derechas, ¿no? Es fundamental entender eso. Y a partir de ahí ya podemos empezar a valorar lo que positivamente hace, ¿no?, los aciertos que han llegado, porque si no vamos a ver siempre solo la mitad de la imagen. Obviamente es imposible que yo llegue aquí y haga un recorrido por todas las técnicas o todas las fortalezas estratégicas que tienen las extremas derechas, porque eso daría para 80 tesis doctorales, pero voy a intentar hablar de 4 de ellas muy sucintamente, ¿no? Una de ellas, que me parece muy interesante para reflexionar en un contexto como este, tiene que ver con cómo han conseguido hacer de la diversión anónima y colectiva, un eufemismo para hablar del troleo y del padreo, una metapráctica que engloba otras prácticas, ¿no? O sea, una metapráctica que es una práctica que engloba otras prácticas, perdón, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Que han encontrado en esa diversión anónima y colectiva, en el troleo y en el padreo, una forma de construir nuevos referentes simbólicos, generar sentidos de pertenencia y hacer atractiva, motivante, entusiasmante incluso, la política cotidiana en las redes sociales, que para las fuerzas de izquierdas en este momento muchas veces se parecen a ser un ganso que come vorazmente mientras es agarrado por el cuello para hacer foie gras en un futuro, o sea, estar atiborrándonos aquí de tweets y contenidos repetitivos, pero que para ellos se convierte muchas veces en una aventura de coliseo, en un espectáculo maravilloso en el cual anónimamente pueden salir a sembrar el caos y a tener la sensación de que están poniendo contra las cuerdas a gente que consideran muy poderosa o muy influyente. Pienso en la noche de los baneos largos, por ejemplo, una noche en las cuales el llamado Team Facha, es decir, por entendernos el equivalente a la alt-right en España, ¿no?, como gente quizás desacertadamente se refiere, convenció a todo el mundo, tuiteando un montón de códigos de programación aleatorios que no significaban nada, de que eran todos trolls escacharrados de Vox. Y consiguieron incluso que ministros del gobierno de coalición y que personalidades bastante importantes de la esfera pública saliesen a denunciar. Ahí están los bots de Vox, ahí vemos la financiación rusa de Vox, no sé qué tal, y eran un montón de chavales de 16, de 18 años tuteando líneas de código pretendiendo ser bots, ¿no? Todas estas prácticas en realidad son muy motivantes y muchas veces son más motivantes que la experiencia cotidiana de la militancia en los partidos de izquierda, nos guste o no. Ojo, que la nuestra sirve para algo, eso no, ese tipo de cosas no sirven para algo, pero sí que generan ese sentido de pertenencia y se vuelven muy motivantes, ¿no? Se pasan noches en velas hasta las 4 de la mañana, hablando con cuentas talibanes cuando están los talibanes entrando en Kabul, consiguiendo que los memeros talibanes que existen, aunque no lo que creamos, les contesten y les digan vamos a proteger a las fuerzas españolas, o padrean, trolean a todo tipo de
influencers políticos coleccionando como escarapelas estos pequeños momentos de euforia colectiva, ¿no? Que son celebrados como una especie de signo de desborde creativo. A esto le acompaña la memética. Si me puedes poner, por ejemplo, uno de los memes que había traído, ¿no? Sí, esto me vale. Siempre hablamos o la derecha siempre nos reprocha eso de la izquierda no sabe hacer memes, the left can meme, ¿no? Y, sí, aunque yo no esté de acuerdo con esa apreciación, si miramos las culturas meméticas de todo el mundo, veremos que hay estéticas meméticas indigenistas, izquierdistas, feministas, que son tremendamente virales en otros contextos políticos. Sí que es cierto que las derechas han conseguido hacer de la memética, de los memes, no solamente una plataforma para la viralidad, sino también una seña de identidad. Lo primero es fácil de explicar, o sea, básicamente los memes funcionan dentro de unos códigos de comunicarnos en las redes sociales que hacen que sea muy fácil de compartir. Internet va de reapropiarnos de elementos y utilizarnos para comunicarnos entre nosotros, sin tener un sentido de propiedad hacia ellos. Entonces, cuando tú te comunicas efectivamente por los memes, consigues que circula mucho mejor el mensaje. No es nada mágico, no es una alquimia poderosa que vaya a resolver nuestros problemas de alcance social, pero sí que es cierto que es una herramienta que funciona. Lo que pasa es que de una forma muy inteligente ellos han sabido hacer de los memes algo más, es decir, han conseguido hacer de la constelación de referencias y símbolos y personajes y plantillas que tienen los memes una subcultura, una estética de la que apropiarse para reformular su estética propia. O sea, al principio de este ciclo político que llevamos cerrando 4 años, como decía antes, se planteaba mucho la idea de la izquierda necesita nuevas canciones, necesita nuevas místicas, necesita nuevos símbolos, tal. Bueno, la solución que tuvo la derecha para ello fue, digamos, la derecha digital, la derecha zoomer, directamente abrazar los códigos de la memética, hacerlos propios y a partir de ahí empezar a trabajar, hasta el punto de que muchas veces asociamos memes muy conocidos directamente a su cultura política, ¿no? Como el Virgin versus Chad, o realmente es que nos podríamos poner a enumerar millones de ellos porque se han quedado demasiados para sí. Y muchas veces esto, gracioso, de una forma muy interesante y culpablemente graciosa, llega a servirles para rescatar símbolos antiguos. Si me pones los otros 2 memes nos vamos a entender quizás un poco más fácil, ¿no? A través de esta mezcla un poco casi obscena o histriónica de elementos meméticos y figuras pasadas, consiguen poco a poco ir abriendo no solo la ventana de Overton y introduciendo elementos a través de la provocación estratégica, sino rescatar símbolos antiguos, como pueden ser las aspas de Borgoña o incluso el yugo y las fechas, que a veces aparece con un personaje furro vestido de falangista, pues detrás el yugo y las fechas, ¿no? Y poco a poco, pues como que se va reestetizando como una cosa que es compatible con la estética zoomer. Veremos a ver si podríamos hacer eso con los símbolos tradicionales de la izquierda. Quizás no hay un límite estructural a eso, pero sí que es evidente que es algo que tienes que hacer poco a poco, porque tienes que introducir, ¿no?, a tus comunidades militantes a ese lore, ¿no?, a esa costumbre de hablar a través de la intertextualidad de la memética, de sentirse cómodos utilizando esas referencias que a lo mejor utilizas en un grupo con los colegas, que a lo mejor utilizas informalmente, pero luego no utilizarías políticamente, ¿no? Y ellos lo han sabido exprimir muy bien, como digo, no solamente como plataforma para su viralidad, sino para rescatar símbolos viejos y reactualizar su identidad. A partir de aquí esto lo han hecho con más cosas, ¿no? Sobre todo yo creo que esto, y es una cosa en la que discutimos febril y enfermizamente, entonces no me voy a extender, se han adaptado muy bien a nuevas plataformas, ¿no? Estamos todo el día hablando ansiosamente de los youtubers de derechas, yo es una cosa que no entiendo, de esta obsesión, pero bueno, está ahí, ¿no? Es una parte del tema. Es cierto que con la cultura streamer, con la cultura de YouTube, se han sido capaces de adaptar de una forma muy acelerada y muchas veces efectiva, desde mi punto de vista, no tanto simplemente por entrar y artificialmente intentar empezar a generar contenido a mansalva, como intenta hacer muchas veces la izquierda, sino por encontrar los registros y los formatos que le sirven. En el caso, por ejemplo, de YouTube es una mezcla perfecta para la mentalidad de las derechas entre la salsa rosa y el videoensayo, ¿no? Literalmente es eso. Y esto lo podemos extender a todos más. Hay un ejemplo, si me pones la foto de Minecraft, ¿no? Quizás como ejemplo exagerado de experimentación de nuevos registros, nuevas plataformas y nuevos formatos, ¿no? Esto es Fachaland. Fachaland, espero que no me saquen un corte de esto, es un mundo virtual construido en Minecraft, un videojuego de sandbox, o sea, de juego libre, que se construye con pequeños bloques pixelados, en los cuales se juntaban un montón de niche internet micro celebrities, pequeñas celebridades digitales del mundillo facha, o
del Team Facha, como se autodenominan ellos, para grabar una especie de reality show retransmitido a la vez en diferentes canales de Twitch. Obviamente esto es marciano, pero lo veían cientos de personas, ¿no? Que entendía pues esa relación parasocial de seguir a los influencers fachas que te gustan, pues de poderlos ver compartir una suerte de casa de gran hermano virtual presidida por una reconstrucción del Valle de los Caídos con bloques de píxeles, ¿no? Al fondo podemos ver la bandera anarcocapitalista que un poco también conducía a esta mentalidad. Cada uno tenía su propiedad, que alguien entraba y le robaba unas flores a no sé quién, empezaban a hacer peroratas sobre la importancia de defender el concepto de la propiedad privada en este contexto del cual nos hemos dado, cosas marcianas, pero que digo que sirven a la derecha para encontrar su lugar, ¿no?, en esta vorágine digital, y generan una relación bastante intensa. Vale, bueno, pues entonces por aterrizar. Lo que me parece fundamental es traer de aquí ya no es tanto esto que hablamos muchas veces, ¿no?, de esa capacidad como adaptativa de las extremas derechas en unos formatos, sino entender que muchos de ellos no tienen nada que ver con el alcance social. Es decir, muchas veces ni tan siquiera buscan tener ese poder de irradiación y llegar a la gente y convencerla e introducir su discurso. Estas suertes de fantasías del terror, de cuentos para no dormir que se cuenta la izquierda cuando ve la viralidad de ciertos personajes, de ciertas celebridades de la extrema derecha. No tiene nada que ver con eso. O sea, muchas veces, en general, estas culturas de lo que se tratan es de rearmar identitaria e ideológicamente círculos ya constituidos, que muchas veces no salen de sí mismos, pero bueno, que constituyen la nueva base social de las derechas, y eso es peligroso, pero es una cosa distinta, y otras veces simplemente amedrentar, a encontrar nuevas formas de coacción digital, a las cuales uno puede aprender a sobreponerse y de entender que al final son 4 cosplayers de los tercios de Flandes insultándote a través de una pantalla y sobrellevarlo por tanto, pero que muchas veces, sobre todo en grandes escalas, sí que puede llegar a silenciar, a amedrentar, a animar a la gente a no tomar un protagonismo, ¿no? Y eso, cuando uno entiende la política no como un conjunto de intrigas palaciegas entre celebridades del mundo de la política y los medios de comunicación, sino como una acción cotidiana colectiva de protagonismo popular, pues puede ser realmente preocupante, ¿no? Y es lo que vemos en países, por ejemplo, con Turquía, con el reclutamiento al que hacía referencia antes de trolls desde la estructura estatal, o a lo que nos lleva el uso masivo de redes de bots en otros contextos autoritarios para apuntar directamente a cualquier voz que levante críticas en contra de los regímenes a los cuales se enfrenta, ¿no? Y esto es fundamental porque muchas veces, aunque sí que construyan discurso hacia adentro, tenemos que ya empezar a entender que no son grandes, son más un síntoma que intelectuales orgánicos del campo de la derecha. Dejar de ver nuestros propios miedos en ellos y plantearnos, que esto se ve muy claro cuando te bajas todos los datos de una conversación digital y la reconstruyes, que el principal papel que tienen es cercar, rodear a nuestros portavoces, a nuestros militantes, a cualquier persona que se enfrente a ellos para acabarla silenciando, metiendo una enorme tromba de insultos, ¿no? O sea, estuve mirando recientemente el caso de la ministra de Igualdad. Cada 3 días me bajaba todo lo que se decía de la ministra de Igualdad, buscando su cuenta de Twitter, su nombre, su apellido, simplemente cualquier cosa que mencionase Ministerio de Igualdad, etcétera, etcétera. Y veías, aparte de un montón de tweets dispersos, ¿no?, orbitando alrededor del centro de la conversación, en general un montón de grandes nodos, ¿no?, de grandes explosiones de interacción digital que eran fundamentalmente gente acosándola, insultándola, amenazándola, señalándola en comunidades cerradas entre sí, es decir, reproduciendo este odio. Eso es lo que tenemos que empezar a preocuparnos, ¿no? Y sobre todo, no solamente preocuparnos, sino tomar notas consecuentes, ¿no? Porque no se trata de salir de esta situación que nos incomoda imitando sus procederes. Se trata de entender que sus herramientas no los valen a la izquierda. Y a partir de aquí empezar a vosotros a buscar registros, formatos, plataformas, iniciativas, que por ser de izquierdas tendrán que tener un tono distinto, que tendrán que tener un registro emocional diferente, una carga de violencia remotamente o antitética a la suya, ¿no? Y por lo general, o quiero pensar, ser conjugados colectivamente con una raíz en el tejido asociativo y en el tejido local, ¿no? Porque se supone que es lo que diferencia a la izquierda de la derecha, o era el objetivo central, ¿no?
Y en general, bueno, ese era el centro de la reflexión que quería hacer. Me parece que muchas veces, como decía, centraba la idea, ¿no?, en el debate ansioso y parcialmente acomplejado, porque aunque sea un poco tajante y quizás, bueno, pues peco de demasiada rotundidad al plantearlo así, me parece un punto de partida para que empecemos a formular eso que creo que todos queremos, ¿no?, que es una acción digital diferente de las izquierdas, algo de lo que la izquierda discute obsesivamente sin tomar muchas cartas en el asunto. Es algo que no puede venir de un reparto generacional del trabajo. A mí personalmente no me vale esto de gente joven, poneos a hacer TikToks, que la organización sindical, la construcción del argumentario, las prácticas organizativas, se las dejamos al resto de generaciones. Eso es una tontería, ¿no? O sea, el relevo generacional se construye lentamente, cotidianamente, generacionalmente todos los cuadros de diferentes capas de la organización tienen que aprender entre sí. Y por lo tanto nos debería apelar a pensar políticamente, ¿no? Pensar políticamente cómo resolver esto, y con esto ya acabo, quizás también haciendo reflorecer, reconstruyendo la vida política, la interna de nuestras organizaciones, ¿no? Porque las redes nos invitan a tomar una posición pasiva de espectador y nos hacen creer que de la noche a la mañana, después de acumular muchas posiciones pasivas, un día vas a dar el paso, vas a tomar el protagonismo y vas a hacer el relevo a la otra cara visible. Y la política no debería ser eso, ni en las redes ni fuera. Y el problema es que cuando lo es en las redes, lo deja de ser fuera de las redes también, ¿no? O sea, solamente recuperando prácticas políticas cotidianas que empoderen a los militantes de base, a la gente que ha decidido hacer de la transformación social la razón de su vida, que diría Eva Perón, ¿no? Solamente aterrizando esa vocación de la política en los espacios, todos y cada uno de los espacios compartidos, van a empezar a surgir esos nuevos registros, van a empezar a surgir esas nuevas estrategias, porque se tienen que formular entendiendo el contexto, entendiendo cuáles son los registros que pueden funcionar a la gente que interpelas, conociendo el territorio y conociendo las necesidades, las hambres, las voluntades de tu campo político. Me parece más humano, me parece más sincero y también me parece más de izquierdas, la verdad. O sea, me parece que aquí hay un trasfondo político a la hora de plantear las cosas. Y dicho esto, pues me quedo a disposición de contestar cualquier duda, cualquier pregunta, y sobre todo gracias por hacer la hercúlea tarea de levantarse un domingo para escuchar esta tremenda chapa. Pues nada, procedemos como en el taller anterior. Recogemos 3 intervenciones y nada, ya hago cuenta lo que le parece el tema y si nos da tiempo hacemos otro turno. Una pregunta muy breve. No me queda claro entonces como cuál sería tu visión en materia como de organización política para efectos de que se utilicen las redes sociales desde la izquierda. No sé si es como generar funcionarios, no sé, partidarios que generen contenido digital o formación política para que se hagan, no sé, a medio tiempo, digamos, generadores de contenido quienes son militantes. ¿Cómo piensas orgánicamente, digamos, dentro de las organizaciones, valga la redundancia, digamos, cumplir con el objetivo de mejorar las comunicaciones políticas en redes sociales? ¿Contesto ahora o se van juntos? Okay. No sé si viene al caso, pero probablemente estás enterado de la adquisición de Twitter por Elon Musk. Y ha trascendido recientemente que uno de los primeros pasos que dio fue eliminar la moderación, o por lo menos socavar todo el mecanismo de moderación en Twitter. No sé cómo es el futuro en Twitter, si lo va a empeorar, si va a haber un giro hacia la derecha o si pasará un poco como planteaba la compañera de Valencia, que los anunciantes se van a retirar ante una oleada
de discurso de odio, etc. Gracias. Ok. Pues entonces paso ya a... Bueno. Como é que tu vês a questão de la ética e la moral? Porque eu creio que essa é uma questão de que sempre deixará a direita pasito a mais que nós outros. Pues voy a empezar quizás por la más liviana, porque y luego voy a las vuestras, ¿vale? Sobre el caso de Elon Musk, desafortunadamente creo que nos hemos tenido que enterar de todos, porque está siendo un bochorno cotidiano bastante, bastante difícil de llevar en el día a día. Sobre eso me gustaría decir que hoy Comisiones Obreras ha ofrecido para llevar el caso de despido de todos los trabajadores de la plantilla de Twitter España, y que esa gente también son trabajadores, y está bien que nuestras organizaciones de clase estén ahí cuando los trabajadores digitales lo necesiten. Y claro, a ver, la cuestión de la moderación en general siempre implica un poder vertical puesto en manos de empresas privadas, y eso siempre está mal, ¿no? Lo haga un multimillonario que hizo su fortuna vendiendo diamantes, explotando diamantes en el África del Sur, o lo haga un millonario que viste de chándal de Adidas, vota a Bernie Sanders y le encanta el té matcha. O sea, eso siempre es así. Sobre todo es muy problemático cuando vamos al caso concreto de los países y nos damos cuenta, por ejemplo, el caso de Turquía, ¿no? El caso de Turquía es bastante lacerante. Todos los moderadores de contenido son, por lo general, turcos. Entonces, cuando se enfrentan a el activismo político kurdo, las posibilidades de que tensiones étnicas, incluso ya sin una politización intensa, devengan en una censura sistematizada de la acción política de los kurdos es bastante clara, ¿no? Entonces, siempre es algo problemático, pero en este caso, subordinados a los delirios faraónicos de una persona como Elon Musk, que el conocimiento técnico que tiene sobre lo que está haciendo es ninguno, pues la cosa puede acabar bastante mal. No me puedo mojar en términos técnicos, pero claro, al dedicarme a esto, en plan, si empiezo a juntar pareceres, me acabaría sintiendo muy mal después. Lo que sí que puedo decir es que si Twitter se cae, la política no se acaba, pero yo tengo un síndrome de abstinencia durante una semana que sería muy difícil hablar conmigo. Y sobre el tema de la moral en las redes sociales, quizás más desde un punto de vista sociológico que militante, o sea, en la práctica muchas veces no existen, ¿no? Y hay realmente prácticas macabras y erróneas por parte de organizaciones emancipatorias de todo el mundo a la hora de entrar en este combate digital en el que nos han enseñado que todo vale. Pero me parece que también ahí hay política, ¿no? O sea, acabar con el todo vale dentro y fuera de nuestras organizaciones solamente se hace empezando a plantear la técnica de la comunicación de la que preguntabas tú, como algo eminentemente político, y a partir de ahí empezar a trabajar y buscar los límites de qué es lo que estamos dispuestos a hacer y qué es lo que no estamos dispuestos a hacer. Por ejemplo, yo entiendo que vamos a empezar a utilizar la inteligencia artificial para todo tipo de cuestiones, pero a mí no me parece válido que la izquierda reemplace, ¿no? o usurpe la identidad ficticia de personas reales para intervenir en la conversación pública. Es decir, no me parece bien utilizar bots. Y si hay fuerzas de izquierdas que lo han hecho, utilizan bots, me parece mal, ¿no? Estos son debates que tienen una dimensión moral, pero que fundamentalmente es política. Y me parece que tenemos que resolver políticamente empezando a hablar de ello. Y para ello, claro, conecta más con la primera pregunta, una cosa que yo he hecho en falta, más que pensar qué contenidos tenemos que hacer, en qué plataformas tenemos que estar, que es el debate que tenemos siempre, pero eso intento evitar un poco más, no porque no crea que es importante, sino porque está siempre ahí, es el de la formación, ¿no? Si vamos a empezar a dar a esta acción política, o llevamos dándolo durante muchos años, un carácter central, es importante que empecemos a democratizar el conocimiento de cómo utilizar estas estrategias y cómo pensar políticamente su aplicación, para que si no, no acabamos creando partidos plataforma en los cuales cosas que cada vez valoramos más queden reducidas a un conjunto de profesionales de la comunicación. Y a partir de ahí empezar a pensar los formatos. Yo creo que la izquierda tiene que estar en Twitch, tiene que estar en TikTok, tiene que estar en Twitter, tiene que estar en Facebook, pero esto es una cosa que dice todo el mundo y que muchas veces no significa nada. Son los registros, los tendremos que empezar a explorar. A mí, sobre todo, quizás por una cuestión ideológica y política, me interesan los formatos anónimos. O
sea, me interesa cómo generar una cultura de la creación de contenido y de la acción política en redes que sea masiva, pero que muchas veces pueda ser anónima, que tengan la humildad de no necesitar construirse en torno a microcelebridades, ¿no? Porque me parece que eso es lo democrático, lo que representa nuestro ideal. Y las redes nunca van a ser horizontales, yo no tengo ese crecimiento. Las redes siempre van a ser jerárquicas, ¿no? Pero es nuestro papel pensar cómo intervenir con ellas. Y ¿puedo decir una última cosa más? También sobre todo esto es que, y conectando con el caso de Elon Musk, estos escenarios van a cambiar un montón, ¿no? Yo o sea, empecé escribiendo de TikTok cuando era como una cosa rara que pasaba en Brasil y la India, y ahora no nos lo quitamos de encima, ¿no? Luego empecé escribiendo sobre cómo utilizan TikTok los fascistas en la India, en Israel y en Brasil, ¿no? Ya como esta aplicación extraña de tal, y ahora la tenemos en todos lados, ¿no? No sabemos qué va a pasar con Twitter, pero es que tampoco sabemos qué va a pasar con los emojis, que ya están completamente desfasados. O no podíamos predecir que nadie menor de 20 años utiliza Facebook más de una vez a la semana, ¿no? O sea, esa enorme grieta generacional que se construye en torno a Facebook, ¿no? Que en Estados Unidos hace que Facebook sea utilizado por menos de un tercio de los adolescentes de la misma edad que hace 4 años, ¿no? Y que TikTok, de repente, que no aparecía en la anterior encuesta de Pew Research, se convierta en la red más utilizada. Y quizás el caso que a mí más me interesaba mostrar, y me había olvidado de poner la diapositiva, si me ponéis las imágenes de Abascal, y con esto ya termino. Todas estas imágenes de Abascal que hice yo ayer, porque, no sé, me encontraba inspirado, no están hechas por ningún dibujante, ni por ningún diseñador gráfico, ni nada. Están hechas con comandos de texto. Son imágenes hechas con inteligencia artificial. Es decir, Santiago Abascal como un caballero medieval. Santiago Abascal vestido como el Capitán Trueno. Santiago Abascal haciendo cosplay militar como le gusta. Y están hechas simplemente con comandos de texto y una inteligencia artificial medianamente entrenada, con unas 25 fotos de Santiago Abascal que subí. Un poquito para hacernos reflexionar de que quizás algo que consideramos tan central en nuestra forma de comunicar hoy en día a través de las redes sociales, como es el acceso democrático a las plataformas de edición, Photoshop, GIMP, todas estas que nos permiten hacer memes en poco tiempo, a lo mejor mañana no forman parte de nuestra manera de expresarnos, ¿no? Le pasaba un meme sobre la nostalgia, ¿no? Con los quesitos que venían en envoltorio rojo, con el chicle boomer, con los videojuegos de tu infancia y tal, a una persona del 83, a mí me queda bastante lejos esa edad, y me decía, bueno, esto puede pasar con todas las generaciones. En 10 años lo harán sobre los zoomers de ahora, la gente nacida en el 2006. Le dije, no te equivoques, en 10 años no van a existir los memes. En 10 años probablemente nos comuniquemos solo a través de Stable Diffusion, o sea, que hagamos la propaganda a través de Stable Diffusion, que otros software de autogeneración de imágenes con inteligencia artificial que nos permitan simplemente empezar a introducir comandos de texto y empezar a generar la cartelería que antes había que dedicarle un montón de fuerzas humanas, de conocimientos técnicos, de dibujo, de pintura, de edición, de tal, no sé qué. Entonces, muchos de los debates que tenemos ahora son, por lo tanto, provisionales, y por eso quería venir, ¿no?, más con marcos y con reflexiones estratégicas que no con soluciones mágicas. Hablamos TikTok, empezamos a hacer Twitch, todo eso. Vale, vamos bien de tiempo, todavía tenemos 10-20 minutos, así que hacemos otro turno de intervenciones. 3 intervenciones y tal. Animaos. Hola, yo te quería preguntar, también hilando un poco con las intervenciones que hemos tenido antes y las que hubo ayer, toda esta parte de la corrección política, la extrema derecha apropiándose del punk, o como queramos decirlo, ¿cómo entiendes tú esta interacción con las redes sociales? Y bueno, que veo que hay un melón que yo no sé desentrañar y a ver si Pero sobre la incorrección política en general. Claro, o sea, y también conectando con la parte esta de la moderación, ¿no? De al final,
quién está moderando el contenido, qué nos permite hacer, qué se modera y qué no. O sea, como ese gran melón, no sé ni cómo decirte la pregunta. Vale. Bueno, pues sí, has levantado una mano ahí, pero si no voy tirando yo. Buenos días. Yo solo quería aportar que uno de los cofundadores de Twitter ya está poniendo en marcha un nuevo Twitter. Solo quería aportar eso. Ahí. Sí, de lo que comentaba yo, me llamaba la atención que en pandemia aparentemente teníamos como una oportunidad de tener que inventar de manera forzada y obligada modos de socialización digital en las organizaciones políticas que fueran viables en un contexto donde la socialización clásica no operaba. Y me llama la atención las pocas cosas, digamos, que han surgido en esos meses, ¿no? Creo que hay una cosa clara de comunicación digital, y lo has dicho con otras palabras, creo, y es que tenemos que pensar más en comunidades antes que en contenidos. Es decir, no se trata de dónde pongo tal cosa, sino de cómo me relaciono con otros en un entorno, en este caso, digital. Entonces, ¿qué ideas te ocurren para poder transitar de unas organizaciones políticas muy fordistas, muy tradicionales, muy tal, a una sociedad más digital? Lo digo porque nos pasa, por ejemplo, en Jóvenes de Izquierda Unida, que se nos ocurren cosas como quedar a ver La Isla de las Tentaciones y comentarlo por Discord. Pues son tonterías, pero que permiten que la típica charla intrascendental que tenías después de la reunión en la sede, la puedes seguir teniendo en un espacio digital. Entonces, ¿qué tipo de ideas se te ocurren para poder intentar, digamos, hacer esas transiciones de socialización digital que permitan, digamos, bueno, pues renovarse a las organizaciones? De eso último me interesa mucho lo que planteas de pensar no en la generación de contenidos a granel, que es un poco uno de los pecados que tiene la izquierda. La izquierda parece que se levanta por la mañana y dice, ¿qué voy a tuitear? ¿Qué vídeo cuadrado voy a hacer con música instrumental sin copyright? ¿Qué infografía de colores lisos celebrando una efeméride revolucionaria voy a publicar hoy? Que al final es que parecemos una tabla de esquelas del periódico regional, ¿no? O sea, hace 100 años se murió el camarada Vladimir Lenin, salve. ¿Cómo? Seguro que tienes una mayor dedicación que hacer en tu día a día, en tu asamblea, no sé, llamar a tu abuela, hacer una buena acción, en vez de ese tipo de prácticas a veces tan bochornosas. Y si pensamos en la comunidad más que en el contenido, podremos evitar una cosa que es muy interesante, ¿no? Que es no asumir que por cambiar a los medios digitales tenemos que cambiar nuestras propias bases. No crear brechas digitales que dejen atrás personas simplemente por no estar directamente entusiasmados por esas nuevas culturas digitales o porque quieren aportar de otra forma, y pensar cómo jugar mejor con esos equilibrios. A mí me parece que uno de los debates ahí más importantes es lo que en la academia se llama la parasocial interaction, ¿no? Que es como básicamente la sensación, digamos, de cercanía y de complicidad que antes se establecía entre una persona y un héroe de Hollywood, ¿no? Y ahora se establece entre un joven y Ibai Llanos, un streamer, un influencer cualquiera, ¿no? Esa sensación es muy poderosa, es tremendamente afectiva y políticamente es muy productiva, como vemos en el campo de la derecha. Tenemos que pensar cómo lo construimos nosotros o cómo lo utilizamos nosotros en el día a día. Porque una posibilidad es replicar el modelo de las microcelebridades digitales, ¿no? Como a un modelo norteamericano, y empezar a construir una suerte de coro de apóstoles de la viralidad digital de izquierdas, tipo rollito Playground y todo esto, y que nuestra identidad política sea algo así, ¿no? La veneración de una aristocracia célebre de las redes sociales, ¿no? y que las organizaciones políticas se contagien un poco de ello. No voy a entrar, es que claro, no puedo entrar en ejemplos porque entonces aquí ya empieza a aparecer pullas, ¿no? Pero tenemos bastante claro en los últimos años qué significa eso de la celebridad, ¿no? Y de la aristocracia célebre en la política, ¿no? Es de pensar que tienen que estar generando contenido todo el rato personalizado. Recuerdo, por ejemplo, un político que durante de nuestro espacio, que durante unas primarias sorteaba a través de un formulario digital una visita guiada
al Congreso de los Diputados. Era como, ven a conocer tu ídolo de K-pop. Esas transiciones las tenemos que pensar políticamente y sobre todo las tenemos que pensar de abajo arriba, ¿no? Porque a lo mejor esa misma sensación, en vez de para convertir a nuestros líderes y dirigentes políticos en pseudo-youtubers, lo podemos utilizar para recuperar los lazos de identificación, de afecto, de escucha, sobre todo, en la base social de nuestras organizaciones sindicales, de nuestras organizaciones estudiantiles, de nuestras organizaciones sociales y políticas, ¿no? Porque si llevamos eso a la construcción de podcast, stream, no sé qué, contenidos en general, que no tienen la vocación, la pretensión de ser virales, sobre todo porque entienden que llegar viralmente a la gente y acumular numeritos en una tabla de analíticas de Twitter no te trae, no te acerca a la revolución, no sé, cosa de la visión cuantitativista que había antes de la calle, de cuanta más gente te junto en la misma plaza de siempre, más cerquita estoy de la revolución proletaria global. No, pues las redes son un poco así, y empezar a pensar qué propósito práctico puede tener, por ejemplo, para la formación. Mira, esta cosa que hacía antes en la UJC, el marxismo-leninismo español, nos levantamos el sábado por la mañana, nos leemos fragmentos de la tesis de abril de Lenin y empezamos a contestar un formulario de preguntas. Nadie te va a hacer eso. Pero a lo mejor sí que se puede formar por otras formas, ¿no? Como podcasts de formación marxista muy interesantes como los que tiene Café Marx, ¿no? Vinculados quizás a otro espacio político del movimiento comunista español, pero que funcionan muy bien. Empecemos a repensar eso y a producir esos contenidos, pero siempre democráticamente de abajo arriba, dando protagonismo a todos los grupos que si no acaban plataformizados y acaban tratados como el consumidor que se pide comida rápida a través de Uber por su propia organización política, porque lo único que vale, estoy exagerando obviamente, dentro de esas lógicas es el alcance masivo, es la viralidad, es el protagonismo dentro de los mismos códigos culturales y estéticos que nos imponen las redes, que como están pensados para el consumo, son individualizantes, son muy superficiales y muchas veces llevan a polémicas muy estériles, porque lo que tienen que hacer es generar atención y interacción, y muchas veces lo que tiene que hacer la izquierda es lo contrario, generar momentos de sosiego, de reposo, de reflexión compartida, de tranquilidad, de momentos de solidaridad, que no tienen nada que ver con eso. Suena facilísimo dicho así, pero en realidad es bastante difícil. Y me he olvidado de las otras preguntas. Estaba el caso de lo de Twitter, que el exfundador que ha creado otra plataforma. Ahí también últimamente surgen un montón de plataformas. Los del alt-right hace poco, trampistas, hicieron un Tinder para fachas. En Rusia, al cercarse, ¿no?, el acceso a muchas redes sociales, crean las suyas propias. La India, por ejemplo, también tiene su propio Twitter, su propio Facebook, su propio tal. Yo en esto solamente tengo que decir que exijo la vuelta de Twitter bajo organización socialista, es decir, una red social pública planificada que recupere la estética de los años 2010 y alivie el sentimiento de nostalgia que como zoomer tengo. Y por acabar ya con la última, queda una imagen de memes indios que me sirve para contestar al compañero. Estos son memes de una tribu política digital de la India. Bueno, digo tribu, pero claro, la India, que es la mayor democracia digitalizada del mundo, estamos hablando de más de 1.000 millones de personas, pues esta organización puede tener, no sé, si el Team Facha tiene miles, pues esto tendrá decenas de miles, ¿no? Y son como la alt-right India, que se acostumbra a hacer siempre ese símil, ¿no? Los trats y los raitas tienen sus guerras entre ellos. Y representa muy bien lo que comentabas, ¿no?, de la provocación estratégica, que le llama De Leone, o la incorrección política, que le hacen llamar a ellos, ¿no? En general, las tribus meméticas de la extrema derecha, para buscar una respuesta inmediata en su rival, son capaces de frivolizar estereotipos racistas que hasta le horripilarían a ellos mismos, o que no serían capaces de defender sin el anonimato de las redes, o sea, sin un grado de performance posirónica entre medias, o la violación, la tortura y las formas más lacerantes de violencia. Aquí lo fundamental me parece entender, a la hora de pensar en lo digital y en la memética, qué papel tiene esa provocación estratégica, es que el troleo siempre juega con presentar delante de otro el espectro, el fantasma de lo que más teme, ¿no? O sea, las guerrillas digitales de la extrema derecha muchas veces ya no es que busquen directamente defender una idea
en positivo, aunque sean machistas, aunque defiendan la tortura, aunque hayan torturado en este país y perseguido gente durante más de 40 años, aunque tengan esas ideas, en realidad lo que buscan es una respuesta visceral y emocional del contrario, ¿no? Y eso siempre va a mediar sus culturas meméticas a través de la red, sobre todo mediadas por la posironía de la generación Zoomer, es decir, cuantas más capas de ironía tenga, más macabro sea, más gracia me va a hacer, y estén blindadas y protegidas por una complicidad entre las grandes plataformas digitales y esta serie de cuentas, que no son desactivadas. O sea, Facebook puede desactivar la cuenta de una persona trans porque su nombre no es el que corresponde al DNI, o puede censurar la cuenta de un activista político del otro lado del mundo porque utiliza un seudónimo en su página de Facebook, y se supone que en Facebook todos no podemos tener una segunda identidad, porque Zuckerberg dice esto de que tener dos identidades es de gente de la cual no te puedes fiar, ¿no? Entonces tiene esta política de moderación, y sin embargo las cuentas que día a día se dedican a acosar y a violentar, no solamente es que no estén perseguidas, sino que a día de hoy muchas de esas personas trabajan en las instituciones, ¿no? O sea, hay memeros de estos que no solamente en Turquía, en la India, en Filipinas y tal, trabajan llevando la comunicación corporativa, ya sea de un organismo estatal o de una empresa vinculada al partido que acapara al Estado como propiedad suya, sino que directamente aquí, en nuestros congresos, en nuestros parlamentos, en nuestros ayuntamientos, mucha de la gente que lleva las redes sociales de la extrema derecha, incluyendo también el Partido Popular, luego, escondidos tras el anonimato, se dedican a hacer todo eso. Y eso tiene la complicidad de medios de comunicación que lo saben y no dicen nada, de estructuras políticas dentro del partido que parecen estar completamente abrumadas por que tengan memeros amenazando con violar a periodistas, persiguiendo a militantes menores de edad, etcétera, etcétera, y sin embargo no hacen nada para evitarlo. Y como digo, no puedo venir aquí con una solución mágica, pero también plantear esto más política, más politización, empezar a pensar cómo funcionan esas redes, llevar ese conocimiento a nuestra militancia para empezar a pensar cómo afrontarlo. Y ya estaría. Vale, pues nada, es una muy buena reflexión para acabar. Vamos dejándolo ya, y así tenemos 20 minutos para bajar al bar a tomar algo, echar un pito, y a la 1 volvemos para el tercer taller, que es el que va a versar sobre centros educativos, cómo intervenir contra el crecimiento, la expansión de las ideas ultraderecha en los institutos.